Buenas noches, queridos hermanos. Bien, vamos a continuar, vamos a hacer un repaso. Esta mañana leíamos y meditábamos acerca de somos llamados a perdonar. Y habíamos dicho que uno de los distintivos más grandes que tiene un creyente es que no es de Caín, que es del maligno y que mata a su hermano porque le ha hecho algún daño, sino que realmente el Hijo de Dios tiene el amor de Dios derramado en su corazón y eso le da el poder para poder perdonar, ¿no? Después veíamos que somos llamados a hacer oídos sordos al llamado de las riquezas para poder... A ver, lo estoy... Ahí está. ¿La compu se tildó? Ahí está, ahí. Bueno, habíamos leído en Mateo 20, 25 al 28, Jesús los llama aparte a los discípulos porque ellos están intentando sobresalir, señorear, y Él los llama a servir. Y decíamos que lo más contundente que Él dice, vamos a leerlo al pasaje, vamos de nuevo ahí, ¿sí? Mateo, capítulo 20, 25 al 28, estamos hablando de ser llamados, ¿no? Decíamos que Dios habla, pero a veces nosotros estamos escuchando otras voces. Y entonces dice ahí versículo 25, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y acá está la declaración contundente. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y habíamos dicho que este mundo está acostumbrado a sobresalir. Y te decía que para sobresalir tendrías que tener estas aptitudes, es decir, ser apto, y también estas actitudes. Una, decíamos, identificar cuáles son tus fortalezas y ponerlas en juego, ofrecerte como un voluntario de proyecto, prepararte para ese trabajo, ser creativo, hablar siempre, hacer tu tarea, mostrar tu talento. Si estás en la escuela y querés sobresalir, charla con el profe, da una buena impresión. Sé un buen oyente, sé amable con todos. Si venís a la iglesia, aprendete los códigos de amabilidad de la iglesia y ponelos en juego y la gente te va a querer. Pero realmente Dios es el que sabe lo que hay en tu corazón. Tener una postura en asuntos importantes, viste que hay debates políticos, debates morales, debates existenciales, y siempre el que quiere sobresalir siempre tiene una opinión, ¿no es cierto? ¿Qué más? Enorgullecernos de nuestra apariencia, pararte derecho, hacer contacto visual, sonreír casi siempre, todas esas cosas te van a hacer sobresalir en un mundo que mide a las personas por esas actitudes, ¿sí? Que valora a las personas por esas actitudes. Ahora, decíamos que lamentablemente uno de los llamados que nos hace perdernos del llamado de Dios son los llamados de la riqueza, y los promotores de este llamado son el sistema capitalista, materialista, rapaz, voraz, inhumano, egoísta y diabólico en el cual vivimos. Santiago 3:15 dice que hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y también dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz, te guste o no, pero hay gente que está ahí en el sistema y que es más viva que nosotros. A veces uno dice, no, pero yo tengo a Cristo. Sí, está bien que tengas a Cristo, pero en esa regla y bajo ese sistema y bajo esos valores hay gente que es mucho más interesante, mucho más capaz y mucho más vivo que incluso otros creyentes. Por eso no conviene jugar ese juego. No conviene bajarnos a ese plano. Tenemos la oportunidad de vivir en un plano superior
que tiene que ver con la sencillez y la humildad de vivir para Dios, de vivir para Cristo, de imitar a Dios, de imitar a Cristo. Ese es el plano sencillo y es fácil, por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados tal vez con estas exigencias, y vengan y yo los voy a hacer descansar, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben? Un día uno se cansa de esto, ¿o no? ¿No está cansado ya de pelear y vivir bajo estas reglas? ¿No se cansa ya? O sea, yo creo que en algún momento tenemos que decir basta. Esto lo único que hace es estropear mi vida, atrofiarla, y cuando tenga 60 o 65 años me van a jubilar y me van a mandar al PAMI, como decía, a sacar órdenes, y el sistema me explotó toda la vida. Y yo por culpa del sistema perdí a mi familia, o perdí mi relación con Dios, o perdí mi propósito en la vida, perdí los planes que Dios tenía para mí. Yo lo perdí todo por hacerle caso al sistema. Lo perdí todo porque le hice caso a Satanás, que siempre te va a ofrecer los reinos de este mundo. Y también le hice caso a sujetos que encontraron su propósito de vida, no en la iglesia, sino en el mundo. Y son sujetos que vienen a la iglesia, pero sus propósitos de vida no lo encontraron en el Señor, ¿se entiende? Cuando digo propósito es cuando uno se pone en un empeño, en una meta, en un objetivo, y lamentablemente esos sujetos no lo han encontrado dentro de las cosas de Dios, lo han encontrado en el mundo. El mundo les ha dado parámetros de superación, parámetros de exigencia, parámetros de riquezas, y ellos los han seguido. Y lamentablemente hoy están fundidos, porque no hay cosa más fea que vivir una vida hipócrita, ¿o no? No hay cosa más difícil intentar vivir una vida afuera y otra vida adentro, porque ambas vidas te exigen. Vas afuera y hay una vida mundanal que te exige y te presiona. Venís a la iglesia y hay una vida espiritual que también te exige y te presiona. Y entonces uno no puede vivir toda la vida así. Son personas envidiosas, codiciosas, avaras, mundanas, traumadas por la pobreza, por la riqueza, decíamos porque eran demandantes las personas, ¿sí? Muy bien, y esto era lo que terminábamos diciendo en la tarde, ¿cómo son el llamado a las riquezas? Jesús dijo ahí en Mateo 20:25 y Lucas 14:33 que el que quiera ser su discípulo va a tener que dejar de oír esto, ¿sí? Abandonar estas cosas. Y las riquezas, ¿por qué dejarlas de lado? Porque hacen más difícil la entrada al cielo. Dice, es difícil que un rico entre al cielo. Es más fácil, dice, pasar un camello por el ojo de una aguja. O sea, ¿para qué darle énfasis a este llamado si sabemos que hace difícil la salvación? Tal vez hoy estás orando por tus hijos y tus hijos no quieren saber nada con Dios. ¿Por qué? Porque hoy están bien económicamente. No les falta nada. ¿Sí? Entonces hoy es muy difícil que ellos quieran tener algo con Dios. Las riquezas te llevan a deseos suicidas. Dice que 1 Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero, y por ellas muchas personas se extraviaron y sufren realmente un montón de mortificaciones en el alma, y algunos terminan pegándose un tiro porque no pueden superar esto. Otros se suicidan o mueren adictos, como ha pasado con un montón de personas famosas. Las riquezas convierten al trabajo esforzado en un medio para amasar riquezas, prestigio y fama. No lo hacemos para compartir con las necesidades de los demás. Efesios 4:28 dice que trabajemos para compartir con los que tienen necesidad. Voy a las últimas finales. Las riquezas promueven menos fe en las promesas de Dios y generan falsas esperanzas en algo que jamás podrá llenarte. ¿Sí? Hebreos 13:5. Las riquezas contribuyen a que la gente ahogue su fe hasta morir. ¿Saben qué es lo que ahoga la palabra de Dios? Dice el afán, las riquezas, los placeres de esta vida. Y yo te decía que es como una escalera descendente. Te afanás por hacerte rico. Sos rico finalmente. Y finalmente te entregás a los placeres. Y Dios queda en segundo plano. Entonces, por todas estas causas, hermano, los que no estuvieron, bueno, yo a la tarde los expliqué más detenidamente. Uno termina sin el llamado de Dios. Termina con un llamado que no es el de Dios. Terminás con un propósito de vida que no es el de Dios. Y terminás con un plan y un objetivo de vida que no es de Dios.
todos sí o sí nos marcan. ¿Vieron cuando vos vas a correr una carrera? No tiene sentido si no tiene largada y no tiene final. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces una carrera tiene sentido porque alguien te marca, esta es la largada, y tiene sentido porque hay un final. Ahora, la gran pregunta que yo te hago en tu vida, hermano, ¿quién marcó la largada de tu vida en la que hoy estás corriendo? ¿Y quién marca el final de esa vida? ¿Dios? ¿El sistema? ¿Satanás? ¿Quién marcó eso? Eso es lo que uno tiene que despertarse y ponerlo y tenerlo en mente. Bueno, después hablábamos de la relación con el trabajo. Ahora, la segunda cosa que Jesús dice, los reyes de este siglo se dedican a señorear. Y yo también me puse a pensar, ¿cómo yo puedo señorear? Vamos a verlo. Primero, para señorear tenés que saber ordenar y delegar. ¿Cuántos son mandones acá? A ver. Que les gusta mandonear, ¿viste? Hay esposas que son mandonas, ¿sí? Quieren ahí tenerlo al esposo así. Como decía el hermano, hay que amar, pero tampoco un esclavo, no sé, que no tiene tampoco sus cosas, ¿no? Hay esposos mandones, ¿sí? Hay padres mandones, hay hermanos mayores mandones con los más chicos. Siempre encontramos los mandones. Los que, como dice el dicho, nadie quiere ser indio, todos queremos ser, ¿qué? Caciques, ¿no? Porque es así, es la normalidad. Nos enseñan que el que manda gana, que el que ordena es el jefe. Ahora, para señorear tenés que saber ordenar y delegar. Tenés que saber ir al frente, a liderar. Hasta los chicos que se pelean, tienen uno que siempre inicia la pelea. No sé cuántos de ustedes han pasado por pandillas, pero cuando hay una patota, el líder es el que primerea, el piñador. Y eso todos lo siguen, ¿sí? Entonces, después esa persona tal vez es el primero que hace cosas, siempre va al frente, siempre pone la cara, es cara rota, es sinvergüenza, ¿vieron? Y entonces eso lo siguen, ¿o no? Yo estoy seguro que si vos estás, querido amigo, hermano, joven, estás sufriendo la presión de grupo, como se llama, seguramente tenés un líder y ese líder sabe ir al frente y vos lo admirás y lo seguís, aunque sabés que te lleva a ningún lado o que te lleva a algo malo. ¿Qué más tenés que hacer para señorear? Ser duro, pero también ser suave. Porque la idea no es perder gente, sino tener seguidores. Podés ser duro, pero también tenés que ser suave, ¿sí? Para señorear, ¿qué hice? Ahí está. Para señorear hay que saber hacer las cosas, ¿o no? Vienen esas personas que dicen, deja, yo voy a hacer, ¿sí? O, si no lo hago yo, esto sí o sí uno lo tiene que hacer. Y esas personas señorean de esa manera. Acercarse, pero sin ser amigo. Todo esto, vos sabés, querido hermano, yo lo encontré en cómo ser un gran jefe. Esto es la recomendación que te da, ¿vieron esas consultoras? ¿Cómo ser un gran jefe? Bueno, estas son las recomendaciones que te dan. Ahora, valorar la meritocracia. Es decir, ¿quién tiene mérito? Ese es el que vale. Y el que no tiene mérito, por ahí. Ahora, yo le hago una pregunta. Imagínense que nosotros implementamos esto dentro de la iglesia. Un desastre, ¿o no? Pastores, ¿sí? Líderes de jóvenes, de adolescentes, hermanos que figuretean. ¿Viste los figuretis que siempre quieren aparecer y quieren hacer esto, ¿o no? Y es feo, dañan. Esas hermanas que todo el tiempo están mandoneando, ¿viste? Y no lo feo es que son ásperas a veces. Miren la cantidad de jóvenes que son, ¿cómo les podría decir? Son violentadas por los comentarios de hermanas que quieren imponerse. Ojo, hermana, si usted es mayor, la Biblia dice que las mayores enseñen a las más jóvenes. Enseñar no es gritar, no es denigrar, no es hacer sentir mal, ¿se entiende o no? Es enseñar. O sea, si usted es una persona, hermana mayor, que se siente más madura en las cosas de Dios, enseñe, no denigre. Yo he visto, lamentablemente en las conferencias se ven eso mucho, ¿no? Las hermanas mayores dicen, ¿quién ha echado la sal a esta sopa? Y ahí está la jovencita que, yo, así no se echa.
Después la próxima conferencia dice, ¿cuántas jóvenes quieren estar en la cocina? Ninguna. Ahí está esa hermana, esa nos reta por todo, de todo se enoja. Esa también es una mandona, ¿se entiende? Y le gusta señorear. No está sirviendo, está señoreando. Y hay hermanas mayores que dicen, acá en la cocina mando yo, al que le guste bien y al que no también. Y pobres chicas que a veces quieren aprender, ¿no? Entonces, hermanas, si usted está haciendo eso, baje un cambio, porque no está bien. Valorar, saber todo sobre eso, estar siempre motivado. Si querés señorear, siempre tenés que ir al frente. Vamos, hermano, lo hacemos, sí. Pero vaya a saber por qué lo hace, si verdaderamente es una motivación espiritual o es una motivación en la carne. Yo cuando voy a ver la selección, si iría a ver y estaría en una cancha, estaría motivado. Quiero que gane. Pero no me digan que es una motivación espiritual. O sea, ¿qué pierde Dios con que gane o pierda la selección? Nada. Saber trabajar en equipo, usted puede señorear si sabe trabajar en equipo. Sobre todo, ¿saben cómo hacen los que señorean? Usan a la gente. Usan, ¿se entienden? El que señorea dice, a ver, ¿vos qué sabes hacer? ¿Sabes cantar? Vení acá a tocar. ¿Vos qué más sabes hacer? Vos ves, limpiás bien, limpiás. ¿Sí? ¿Y vos qué sabes hacer? Y no, vos sabes coser tela. Bueno, haceme las cortinas. Pero dentro de él, está usando a esas personas. Después, ¿saben que él puede ser que él se suba y diga, ¿vieron qué hermosa iglesia que tenemos? ¿Qué organizada que está? ¿Qué gran iglesia que es? Y uno dice, wow, sí, tienes razón. Pero ¿quién se lleva los laureles? Y el que usa a la gente. El resto es usado, es un objeto, ¿se entiende? Y hay líderes espirituales así, de esa manera, hermano, que los hay un montón. Eso es señorear. Otra cosa es que yo, como buen siervo de Dios, pueda usar los dones para la gloria de Dios, puedo usar los dones de la iglesia para que la iglesia se edifique, pero a la larga también hay que reconocer que la iglesia la hacemos entre todos, no es uno o dos. No brilla uno, no brilla dos. Todos colaboran en esto que es la iglesia. Capacitarme todo el tiempo. ¿Hay personas que se capacitan todo el tiempo o no? Incluso dentro de la iglesia, van al Müller, van al CPI, van a todos lados y después vienen y dicen, yo fui a Camiri. Yo fui a Camiri, hermano. Y después fui al CPI. Y después fui al Müller. Y también estoy a punto de irme a Palabra de Vida. Y después voy a volver de ahí y voy a ir a la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. O sea, personas que todo el tiempo se están capacitando para señorear. Ahora, no está mal capacitarse, hermanos, pero nunca te capacites para señorear en la iglesia. Capacitate para bendecir, para enseñar. ¿Saben algo que me ha servido a mí mis capacitaciones? Es entregar todo lo que voy aprendiendo, todo lo que pueda dar lo doy. Yo siempre digo que soy como un sorbete, como una bombilla. A través de mí pasan cosas que el Señor me da, pero es otro el que lo disfruta. Y yo tomo de la fuente, ¿cuál es? Dios. Pero otro está disfrutando todo lo que el Señor nos da a cada uno. Ser competitivo, para señorear tenés que ser competitivo. Todo el tiempo competí con la señorita de escuela dominical, competí con el que alaba al Señor. Este canta, piensa que canta, yo voy a pasar adelante y ¿sabes qué? Voy a dar un concierto. Competí todo el tiempo, competí. Pero Dios nunca va a apreciar eso y Dios no va a ser cómplice de eso, porque Él sabe que lo que estás haciendo, hermano, es para señorear. No es realmente para bendecir. Tener personalidad, un ego bien desarrollado. Cuando tenés mucha personalidad y un ego alto, ¿vieron que hay gente que tiene una superestima? Eso señorean. Ahora, ¿cómo servir entonces, hermano? Ya dijimos, ¿sobresalir sirve o no? No, no es de Dios. ¿Señorear sirve o no? No, no es de Dios. Servir de esa manera no es servir. ¿Sí? No es servir. ¿Qué es servir? Vamos a verlo. Vamos a buscar ahí 1 Corintios. Vamos, hermanos, 1 Corintios. Capítulo 12. Se me va el tiempo, a ver. 12. Hoy sí, ¿a qué hora tengo que terminar? Son las 9.
¿9 en punto? ¿9 y cuarto? Bueno, 9 y cuarto, ahí va. Bueno, vamos, 12, 4 al 5. 1 Corintios 12, 4 al 5. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A ver. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Acá pueden haber muchos dones, pero no es tuyo. ¿De quién es? El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. O sea, nunca seas como los de Corinto, que se apropiaban de los dones para lucirse ellos, que se apropiaban de los dones para competir con su hermano. Lo que está diciendo no es así. Los dones son del Espíritu, no son tuyos. Muy bien, vamos a la otra. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el ministerio no es tuyo, hermano. Nunca va a ser tuyo, porque ahí dice, el Señor de ese ministerio, ¿quién es? Cristo mismo. O sea, hay muchos ministerios, hermano. Yo estaba charlando con mi hermano Calixto y me encanta porque estoy aprendiendo sobre el ministerio de las cárceles y ahora lo voy a aprovechar más porque me voy a quedar a dormir, voy a ser su compañero de cuarto. Así que no te voy a dejar dormir, hermano. 3 de la mañana. Bueno, eso sí no me duele, ¿no? Pero yo aprendo de su ministerio. Y tal vez yo también puedo ponerme a competir. Así que usted va a la cárcel. Usted sabe que yo soy pastor, que soy misionero, que hago esto, que hago aquello. Y a veces pasa, hermano. Es impresionante cómo los misioneros se juntan y todos empiezan a echar chapa, ¿viste? Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Yo viajo por todo el mundo. Y después se juntan los pastores. Y los pastores también. ¿Cuántos tienen tu iglesia? Y en mi iglesia somos 50, decía. Y el otro dice, nosotros somos 100. Y otro bien dice, somos 200. Pero lo hace ¿para qué? Para competir, ¿se entienden? Y eso no es de Dios. Podés tener ministerios, pero no son tuyos. Da gracias que el Señor te da el privilegio de ser un esclavo de Jesucristo sirviendo en ese lugar. Y yo tengo una banda, que ahora ya hemos hecho varios demos, pero finalmente vamos a grabar algo en estudio. Y las bandas también. Miren, las bandas cristianas compiten y los chicos se pelean por ello. Ahora viene Redimidos, agosto, ¿sí? No sé si lo va a dejar ahí el pastor o no. Pero 600 pesos cobra ese tipo. Yo digo, es un robo, ¿sí? Pero es creyente y es redimido y habrá que pagar los 600 pesos. Pero bueno, compiten. Los ministerios musicales compiten. Usted piensa que se lleva bien Rojo con Miel San Marco y no, cada uno tiene su mundo. Y nosotros nos matamos por ellos. Lamentablemente, ¿a quién toqué? ¿Toqué a Miel San Marco? ¿Sí? Toqué ahí, bueno, perdón. Pero es triste que hay competencia. Miren, hermanos, yo he estado en recitales cristianos y se compiten las bandas. Todos tocan ahí para competir. Son pocos los que realmente, ¿y saben quiénes son los que más aparentemente bendicen? Cuando son únicos. Entonces ellos bendicen. Y si no sos único, entonces no bendigo tanto. Compito. ¿Se entiende, hermano? Entonces es triste. Y vamos a la última. Dice, hay diversidad de operaciones. Porque usted puede decir, yo no sé cuál es mi don. Yo te quiero decir, el don es del Espíritu Santo. Segundo, alguno dirá, pero yo no tengo un ministerio como usted dice. Bueno, pero usted hace operaciones, ¿o no? Hoy, ¿quién limpió? ¿Quién barrió? ¿Quién va a poner la mesa ahora? Ahora, son operaciones y hay muchas, pero Dios, ¿quién hace todas las cosas? Dice, Dios que hace todas las cosas en todos. ¿Saben lo que está diciendo? Pablo dice, Dios, si usted hizo algo bueno en el Señor, es porque Dios produjo el querer como el hacer. Por eso Dios hace todo en todos. Él produce. No es que a nosotros se nos prende la lamparita y somos re buenos que venimos a servir al Señor. No,
Él lo hace todo en todos. O sea, Él primero opera en mi corazón para que yo tenga la decisión, la voluntad de hacer eso. Pero fue Él el que operó eso. Por eso Filipenses dice, nadie debería jactarse, porque si hiciste algo bueno, fue por la gracia y porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No es más que eso, hermano. Si hoy va a hacer alguna operación en la conferencia es porque Dios se lo está proponiendo. Ahora, si Dios no se lo propone, bueno, no sé, capaz que se lo propone su señorío o lo propone su deseo de sobresalir. Pero si Dios propone, eso realmente es servir. Entonces, Dios tiene algunos elementos claves que los siervos no podemos ignorar. Dios ha creado servicios únicos, Dios ha desarrollado operaciones únicas, Dios considera situaciones únicas, Dios tiene tiempos únicos, solo lo hecho con amor es lo que vale. Y por eso, ahí apagué, ponía Corintios 3, 1 al 3, ¿qué dice? Hermanos, dice, si yo hablara lenguas angélicas y no tengo amor, nada soy. Si supiera toda la profecía y no tengo amor, nada soy. Si diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirve de nada. Entonces hay que tener una actitud espiritual para el servicio. Vamos a ver esto, hermano. ¿Cuál es la misión que hacemos nosotros como iglesia? Vamos a ir ahí a Juan 20, 21, ¿sí? Juan 20, 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Y vamos a ver el ejemplo de Jesucristo, de primera mano. A ver, el siervo de los siervos, el que marca el estándar de servicio. Usted puede fabricar su propio estándar de servicio. Otros pueden fabricar un estándar de servicio, pero todos son nada en comparación de la regla de servicio que Jesús marcó con su vida. Y por eso Él nos va a desafiar a algo, ahí en Juan 20, 21. Él va a desafiar y dice, entonces Jesús le dijo otra vez. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya se los había dicho. ¿Sí? Se los dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, ¿qué? Así también yo os envío. Miren, la misión es la misión de Dios. No pertenece a la iglesia. La iglesia no la controla ni la determina. La misión de la iglesia es la misión de Jesucristo en la tierra. ¿Saben? ¿Por qué dice la Biblia que nosotros somos cuerpo de Cristo? Y porque somos los que seguimos activando las buenas obras de Dios en este mundo. O sea, yo tengo mi cabeza, ¿no es cierto? Pero imagínense un cráneo solo, no alcanza. Pero ese cráneo tiene extremidades y todas cosas que pueden hacer operaciones. Mi boca habla, mi oído oye, mis manos hacen, etcétera, etcétera. Ahora Cristo también determinó eso. Él dijo, yo soy la cabeza de la iglesia, pero mi cuerpo es la iglesia. Es la que manifiesta, la que representa a un Cristo que no se ve. A un Cristo que espiritualmente no lo pueden ver, pero puede verse a través de ¿quién? Del cuerpo de la iglesia, que somos nosotros. Nosotros hacemos patente a Dios aquí en la tierra. Muchas personas pueden decir, yo no creo en Dios porque no lo veo, pero yo te quiero decir, Dios se ve a través de la iglesia también. Jesús dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre. Hoy la iglesia debería decir eso. El que nos ve a nosotros como iglesia, ve a Cristo. ¿Se entienden? Esa es la escala de compromiso que Dios nos ha dejado. Entonces la misión no es que a usted se le ocurre o a mí se me ocurre, no. Está dada por Dios, Cristo es el que la va ejecutando como cabeza y nosotros respondemos. Así como el cuerpo responde a la cabeza, nosotros respondemos a Cristo. Si el cerebro dice, levanta esta mano, la levanto. Si el cerebro dice, bájala, la bajo. Si el cerebro me dice, camina, camino. Y si el cerebro me dice, detenete porque te vas a caer, me detengo. Pero ¿de quién depende todos los movimientos del cuerpo? De la cabeza. Entonces, jamás se debería hacer cosas en la iglesia por cuenta propia, ni porque se nos ocurre.
o porque se nos da la regalada gana. No, la iglesia responde a la cabeza porque es cuerpo y Cristo es la cabeza. Ahora, ¿para qué vino Cristo? Miren, fíjense, yo les decía que lo que marca el estándar de servicio es Cristo. ¿Saben por qué? Porque yo encontré un montón de creyentes que me dicen, pero no es para tanto, David. Está bien que uno tiene que servir al Señor, pero tampoco, uno tiene una vida aparte. ¿Cuántos a veces han dicho eso? ¿Sí? O lo han escuchado. O alguien dice, bueno, pero tampoco, ¿no? O sea, yo voy a la iglesia, ofrendo, y soy maestro de escuela dominical, o alguien dirá, yo canto, y eso es todo. Y sí. Y entonces, ¿quién hace la obra de Cristo? No, eso le toca al pastor o le toca al misionero. ¿Quién dijo eso? Eso es antibíblico. El que marca el modelo de servicio, hermanos, es Cristo. Y si ustedes me dirán, ¿qué modelo nos marcó Cristo? La cruz misma, hermano. Dar su vida. Ese es el modelo de servicio. No hay otro estándar. Yo sé que usted puede decir, pues esa es tu posición, David. No lo digo yo. Si vamos a tomar a Jesús como la regla de servicio, tenemos que llegar sí o sí a la cruz. Sí o sí tenemos que llegar a la cruz. ¿Quiere que le dé un solo ejemplo de alguien que llegó a imitar a Cristo en su servicio? Pablo. ¿Saben cómo terminó ese hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? ¿Saben cómo terminó ese hombre que fundó un montón de iglesias? ¿Saben cómo terminó? Terminó solo, sin sus amigos alrededor, y terminó decapitado en la Villa Ostia, ahí en Roma. Terminó abandonado por las iglesias. Terminó solo. Ese fue su desafío, ser como Cristo. Ahora, ¿cuántos quieren ese desafío? Porque todos queremos que nos aplaudan, ¿qué más? Que nos digan, bien, ahí está el siervo de Dios. ¿Vieron cómo ahora pasa un hombre de Dios? Está el siervo de Dios. Es como que pasa, no sé, pasa Maluma y pasa el pastor, ¿sí? Son famosos, hoy quieren ser famosos, hoy quieren estar bajo la luz, que alguien sepa de ellos. Y eso no es de Dios, hermano, no es de Dios. Nosotros vamos a ser esclavos y siempre vamos a ser esclavos. Pablo dice, nosotros somos la escoria del mundo, o sea, el sistema considera a estos hombres que se dedican a la espiritualidad de esa manera como poca cosa. Y te lo aseguro, porque cuando yo digo soy misionero, todos te miran con lástima, como diciendo, este ya viene a pedir. Las veces que me han mirado así, este ya viene a pedir ofrenda. Si yo te digo, yo soy periodista, ese es periodista. Yo vengo y te digo, soy misionero. ¿Por qué es así, hermano? Entonces, ¿quién marca la regla de ministerio? La marca Jesucristo. No la marca una iglesia, ni una misión, ni una empresa misionera, nadie. La marca Jesucristo. Ahora, ¿para qué vino Cristo a la tierra? Para que el mundo sea salvo por Él. No para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Busca la gloria del que lo envió, hace las obras del que lo envió. Vino para dar su vida por el mundo, vino para que el hombre pueda comer de él como pan de vida y no morir. Vino para juicio, es decir, no para juzgar al mundo, sino para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Vino para que sus ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Vino para que el que cree no permanezca en tiniebla. Vino para dar testimonio de la verdad. Para eso vino. En otras palabras, eso es el llamado, hermano. Porque el hermano me dijo, habla del llamado de Dios. Yo te podría hablar hay hermanos que dicen, no, Dios me habló así, Dios me habló. Pero no, yo te quiero dar la base. La base del llamado, ¿quién es? El ejemplo de Cristo. Y en eso, hermano, nadie se puede hacer el otro. ¿Se entiende o no? Nadie está neutral. Nadie puede decir, qué bueno el llamado, hablaron del llamado misionero. No te estoy hablando del llamado misionero, hermano. Te estoy hablando del llamado cristiano.
Si te vas a llamar cristiano, hace caso a esto, porque si no, ¿para qué te llamas cristiano? Muchas veces, cuando se habla de llamado, se piensa en un misionero, en un pastor. No, yo no estoy hablando. Te estoy hablando de ser llamado a ser un cristiano verdadero, a ser como Cristo. Y Cristo vino para eso, hermano. Mirá, a ver, su vida fue una perfecta representación del Padre. Esto fue resultado de su entera obediencia a la voluntad del Padre. Al mismo tiempo, el Padre se manifestó en él y por medio de él. Ahí están todos los pasajes. Sus actos, nada hizo por sí mismo. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Juan 9:4. Nadie puede venir a él si el Padre que envió no le trajere. Juan 6:44. O sea, Jesús en todas sus declaraciones lo que nos está diciendo, yo no hago mi vida. Yo no hago la mía. Vieron que hoy está ese dicho, hace tu vida. O cada uno hace con su vida lo que se le cante, dicen. Por ejemplo, cuando hablamos de alguien que tiene otras inclinaciones sexuales, decimos, y bueno, cada uno hace con su vida lo que se le cante. No es así. No es así. Y yo estoy cansado de ver cristianos que tienen iniciativas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Hacen lo que se les da la regalada gana. Generan cosas en la iglesia raras que no son dadas por el Padre. Se animan a hacer cosas y otras veces no hacen lo que tienen que hacer y no dejan a los demás tampoco hacer porque dicen que así es Dios. O sea, están los que hacen cualquiera y están los que no dejan hacer la voluntad de Dios porque no han conocido la voluntad de Dios y censuran al que hace la voluntad de Dios. Entonces es grave el problema. ¿Cuál es la idea del llamado al servicio? Hacer lo que está en la voluntad de Dios. Y miren, yo quiero decir algo, hermano. Yo comencé chico sirviendo. A los 22 años me mandaron al frente de una iglesia. Yo no sabía nada. No haga eso por si acaso, ¿sí? Pero no, había puras mujeres en la congregación. Entonces a los 22 años alguien me dijo, vos sos el más comprometido, sos el que más venís, el que tenés ganas. Adelante. Y me pusieron adelante y yo no sabía hacer la obra de Dios. ¿Quién me ayudó? Me ayudó la esposa del pastor, porque el pastor se iba, entonces la esposa me decía qué hacer, qué no hacer. O sea, yo era una marioneta de la esposa del pastor. Menos mal que esa mujer era piadosa, ¿no? Nunca me mandó a hacer algo malo. Pero fue así. Y aprendí a servir, pero lamentablemente muchas veces me vi intentando sobresalir o me vi intentando señorear. Pero tuve que madurar para aprender a ser un siervo. Y me dolió mucho, hermano. No es fácil ser un siervo. ¿Quién quiere ser esclavo acá? A ver. ¿Quién quiere ser esclavo de todos? Porque ese es el punto del servicio. Y si no, no te metas, hermano. Las reglas allá afuera son las de sobresalir y señorear. Pero acá adentro las reglas son servir. Servir como Cristo ha servido. Voy a las últimas. Sus palabras fueron las palabras del Padre. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Juan 3:34. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Juan 8:26. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, sus palabras fueron siempre ¿qué? Las palabras del Padre. Ojo, hermano, los que predicamos, a veces decimos cualquier verdura en el nombre de Dios. A mí me impacta a veces cuántas personas vieron los números especiales. A mí yo tiemblo en los números especiales. Porque puede pasar cualquier cosa en los números especiales, hermano. Generalmente se levanta el figurete y hace un montón de cosas y después al final, ¿cómo termina? Para la gloria de Dios, hermano. Para la gloria de Dios. Y vos decís, bueno, será para la gloria de Dios.
Después aparece el otro y el otro intenta ganarle, ¿sí? Entonces tiene hasta presencia de cantor y hace su número especial. Y al final, ¿cómo termina? Para la gloria de Dios, hermano. Para la gloria de Dios. Y a mí me asusta. ¿Por qué? Porque todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, como para el Señor, hermano. Ojo, tengamos cuidado. Bueno, acá está su identificación plena con el Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, él tenía una identificación tan plena. Lo que estoy haciendo es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que él llegaba a decir en todas esas declaraciones. Lo que hablo es lo que Dios está hablando. Ahora, eso, ¿no te parece que es un zapato grande para ponértelo? Son zapatos que nos quedan demasiado grandes, hermano. Pero por lo menos sepamos de qué se trata ser un siervo. Y una vez que lo sepamos, por lo menos tenemos a dónde apuntar y qué cosas tirar abajo. Porque si no, nuestras iglesias no van a crecer, hermano. La iglesia de Cristo no va a crecer. Eso es lo más triste. Bueno, ya se me fue el tiempo, ¿sí? Finalmente te quiero hablar que un siervo respeta la vida de las personas, hermano. El respeto por el valor de las personas. La creación y la redención, la Trinidad está interesada en las personas. Permítanme ir al último versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Fíjense, ¿cómo vamos a servir? Aquí hay dos actitudes básicas. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, ¿saben lo que significa hacerlo en el nombre? Es eso, servir como si yo fuera Jesucristo. ¿Se entiende o no? Es una de las primeras pautas de un verdadero siervo. Ahora ya sabemos cómo sirve Jesucristo, ¿sí? No habla lo que se le ocurre, habla lo del Padre. No hace lo que se le ocurre, hace la voluntad del Padre. Es un siervo y es un siervo hasta la muerte, muerte de cruz. Ama a las personas. Entonces la primera actitud es servir como si yo fuera Cristo. Pero la segunda actitud está en el capítulo 3, versículo 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, todo lo que hagamos, ¿para quién tenemos que hacerlo? Para el Señor. Entonces, servir como si yo estuviera sirviendo a Jesucristo. ¿Se han dado cuenta? Hay como un juego de palabras. Servir como si yo fuera Jesucristo y servir como si yo le estuviera sirviendo al mismo Jesucristo. Y en esas dos actitudes está la esencia del servicio. Si nosotros pudiéramos hacer a cada rato nuestro ministerio de esa manera, no se imaginan cuántas personas vendrían corriendo al Evangelio. No se imaginan cómo nuestras iglesias disfrutarían de unidad, de perseverancia, de un contagio de servicio impresionante. Vivimos en un mundo muy mezquino, hermano. Vivimos en un mundo sin gracia, donde nada es gratis. Y nadie hace nada sin algo a cambio. Y nosotros, la iglesia, somos llamados a mostrar que tenemos un Dios rico, que tiene unas riquezas tan vastas que nosotros las podemos entregar a través de nuestra vida de servicio. El mundo es cruel, el mundo es malo, es tirano. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia se vuelve egoísta, tirana, cruel, mezquina, encerrada en cuatro paredes? Piensa que esto es todo. No, hay todo un barrio, hay toda una provincia, hay toda una nación y un mundo para alcanzar y hacerlo a través del servicio. Ese es el llamado al servicio. Hágalo, busque, vuelvo a repetir, me quedan grandes los zapatos de Cristo. ¿A usted también? A mí me quedan grandototes, no sé, como a 3 kilómetros más o menos. Pero
por lo menos sabemos lo que es el llamado a ser un siervo. Yo sé que están pasando un tiempo de oración aquí en la iglesia, pero no escojan a cualquier hermano, escojan siervos. Que realmente el que ocupe la tarea de un pastor no sea un asalariado, porque la Biblia dice, el pastor da su vida por las ovejas. El asalariado ve venir el lobo y ¿qué hace? Y huye, porque las ovejas no son de él. Entonces yo estoy cansado de ver un montón de líderes que suben y se bajan ante los conflictos. Cansado de ver personas que no aman personas, se aman a sí mismos y usan a las personas. Les gustan los seguidores, los fans, pero no les gusta realmente amar esas vidas. Y entonces cuando viene un problema, ¿qué hace? Zafan. Pero el que ama se queda. Te golpean de todos lados, te garrotean y vos seguís. ¿Sabes por qué? Por amor a Dios y por amor a las personas. Y eso, ¿sabes qué pasa con el tiempo? Que genera otros siervos de la misma manera. Generás siervos y generás una iglesia de siervos que entienden de qué se trata el servicio. No hay cosa más maravillosa que ir a esas iglesias. A mí me encanta cuando llego a una iglesia de siervos, pero me da pena cuando llego a iglesia de figuretis que solo quieren sobresalir, o de gente que solamente quiere señorearse unos a otros y que lo único que hacen es competir todo el tiempo. No se aman, no se quieren, no hacen nada realmente como para la gloria de Dios. Y como vuelvo a repetir, no aman a las personas. Te animo, hermano. ¿Sabes lo que más me cuesta a mí cuando estoy en Abrapampa? A veces me preguntan y me dicen, David, ¿qué te cuesta? A veces me lo hacen. Ya hizo 15 grados bajo cero ahora en este invierno. El jueves tuvimos 11 grados bajo cero. Pero eso no es lo que me cuesta, ¿sí? Tampoco me cuesta que no hay shopping, no hay cine, ¿sí? no hay nada, ¿sí? No me cuesta eso. No me cuesta tampoco que, a ver, ¿qué otra cosa difícil? No hay trabajo ahí. Todas las cosas que manda el gobierno, ¿saben a dónde llegan? A La Quiaca. Y si no, ¿dónde se quedan? En la quebrada de Humahuaca, porque ahí hay turismo. Y nosotros, nada, el avioncito, siempre vemos el avioncito así. La Quiaca se lleva todo porque es fronteriza. Abrapampa se queda al medio. Y la quebrada se lleva porque le rinde al gobierno, ¿se entienden? Y ahí no hay nada. Pero eso no es lo que me cuesta. Lo que más me cuesta es amar a las personas. Eso es lo que más me cuesta. Amar a las personas. Porque todos tenemos una naturaleza caída y egoísta, hermano. Y cómo nos cuesta amar a las personas, así como son, con sus fracasos y con sus virtudes. ¿Querés ser un siervo de Dios? Empezá a amar en serio. Y si no, acordate que sos cristiano. No te queda otra que aprender a amar. No te puedes ir al mundo. Si te vas al mundo, andate, pero vas a ser la más fracasada e infeliz de las personas. Pero si te acordás que sos cristiano, te queda una sola cosa: amar como Cristo amó. Vamos a ponernos de pie y a orar para terminar este tiempo, hermano. Si en esta noche, hermano, el llamado al servicio ha llegado a tu corazón, para los que ya estamos sirviendo, ¿qué les parece si reconfirmamos nuestro compromiso? Alguien dijo que nosotros tenemos que nacer de nuevo para ser nuevas criaturas y vivir algo nuevo. Y yo les quiero decir algo: el cristiano nace todos los días, porque todos los días tenemos que reflexionar en que somos nuevas criaturas y tenemos que aprender a vivir diferente. Así que esto de reconfirmar tu llamado, hacelo todos los días. Hoy te doy una oportunidad de que lo hagamos una vez más. Y los que están ajenos al llamado de Dios a ser cristiano, qué bueno es que hoy le digan: Señor, ya me cansé de jugar en el mundo. Las reglas son frustrantes, cansadoras y agotadoras y no me dan nada. Yo quiero ahora realmente servir como Cristo sirvió. Vamos a cerrar nuestros ojos.
en un momento de silencio, cada uno tenga su oración personal con Cristo, con Dios, con el Espíritu, y después termino orando. Señor, hoy quiero decirte que aquí está mi corazón, aquí está mi cuerpo, aquí está toda mi vida. Señor, yo quiero ponerlo en tus manos. El mundo no nos da nada, Señor. Y perdona porque a veces te dejamos de lado por nuestros ídolos. Perdona porque a veces queremos que nos llamen cristianos, pero no nos comportamos como Cristo. Por eso en esta noche, Padre, yo quiero decirte, aquí estoy, Señor, para ser un siervo de verdad. No quiero ni sobresalir ni señorear, solo servir, Señor. Ten misericordia. Dame el privilegio, Señor, de amarte y amar a mis hermanos, amar a mi prójimo y servirles. Gracias, Señor, por tu palabra, por el ejemplo de Jesús. Gracias porque somos cristianos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Tomamos asiento, hermano. Muchas gracias.